Buenos días muchachos, el día de hoy este video que presento es para ver el tema de intervalos. Por ahí dentro del canal ya tenemos un video hablando de intervalos, solo que la calidad del video es un poquito baja. Igual el pizarrón que se usó en su momento era de menor calidad, por lo cual me di a la tarea de volver a elaborar este video. Este video nos sirve para la materia de cálculo diferencial y vamos a ver en este momento lo que corresponde a intervalos. Para hablar de intervalos tenemos que hablar que un intervalo es un conjunto de números. Intervalo es un conjunto de números. Conjunto de números. Este conjunto de números pertenecen a los números reales. Por lo tanto, vamos a ver los tipos de intervalos que hay. Tipos de intervalos y su forma de clasificarlos. Tipos de intervalos. Cada intervalo va a tener la forma de representarse. ¿Qué tipos de intervalos tenemos? Vamos a tener intervalos cerrados, donde van a ser representados de esta manera, con dos corchets, donde A y B son un conjunto de números que pertenecen, o va a ser un número que pertenece a los números reales. ¿Qué otro tipo de intervalo vamos a tener? Intervalos abiertos. El mismo dato, A y B van a ser números que pertenecen al conjunto de los números reales. Vamos a tener intervalos mixtos, que de un lado va a ser cerrado y del otro lado va a ser abierto. Otra forma de ver un mixto, perdón, aquí me faltó ponerle intervalo. Otra forma de un intervalo mixto sería del primer lado abierto y el otro lado va a ser cerrado. De la misma manera, A y B van a ser números que pertenecen a los reales. Y por último vamos a tener los intervalos, perdón, a este lado, intervalos no acotados, o también llamados intervalos infinitos. Estos pueden ser de esta manera o, perdón, o de esta manera. Esos son los diferentes tipos de intervalos que existen y los vamos a ver. Vamos a ver cada uno de ellos por separado y vamos a ver cómo cómo se expresan. Los vamos a expresar de diferente manera. Una va a ser su forma de intervalo, la otra va a ser mediante gráfica y la última forma de expresarse va a ser mediante una desigualdad. Vamos a borrar para empezar a ver el primer intervalo, que van a ser los intervalos cerrados.
Empezaremos entonces con intervalos cerrados. Tenemos por ahí el primer ejemplo del intervalo cerrado, menos 2,4. Este va a ser el intervalo cerrado, menos 2,4. Vamos a ponerle aquí, este va a ser su forma de intervalo. Vamos a poner aquí la gráfica. Y vamos a poner cómo se expresa mediante una desigualdad. Lo vamos a expresar de tres maneras. En su forma de intervalo, mediante gráfica y con una desigualdad. Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo, que va a ser el intervalo cerrado, menos 2,4. Esta es su expresión en forma de intervalo. ¿Cómo lo grafico? Voy a tener la recta numérica, voy a tener el 0, que me dice de este lado es menos 2, menos 1, menos 2. Por lo regular yo lo que hago es de que si es menos 2, en la gráfica represento un número más del que estamos hablando. Aquí pongo el otro, menos 3, menos 2, menos 1. De este lado me dice que es 4. 1, 2, 3, 4. Y ahí tengo mi gráfica. ¿Cómo represento mi intervalo? Checo aquí que dice mi intervalo menos 2, 4. Busco el menos 2, que es este que está aquí. Y aquí voy a poner el corchet. Del otro lado voy a poner el 4. Aquí me faltó poner uno más para que sea representativa la recta. Entonces, ya que tengo ahí mi intervalo menos 2, pongo el corchet aquí y el 4 lo pongo aquí. Entonces, quiere decir que este va a ser mi intervalo de números. Mi intervalo menos 2, 4. Ahora bien, quiero saber qué números están dentro de este intervalo. La regla me dice que el corchet, donde se sitúa el corchet, sí me permite utilizar el número en el que en el que está plasmado el corchet. En este caso, mi intervalo de números va a tener dentro los números menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Y ahí tengo mi gráfica. Esa es la forma gráfica de representar un intervalo. Ahora voy a representar en forma de desigualdad. ¿Cómo lo hago? Tomo los dos números, menos 2, pongo una X en medio y pongo el 4. Esta forma de representar la desigualdad es una técnica que yo ocupo. Es la que he visto que por lo regular entienden un poquito más los jóvenes, pero no es la única. Cada maestro tendrá la forma de explicarles la desigualdad. Yo lo hago de esta manera. Entonces, ¿cómo empiezo? Lo que hago es hacer una correspondencia entre este número y estos, ¿sí? Compararlos. Los voy a comparar. ¿Cómo es este menos 2 respecto a este menos 2? ¿Es mayor, es menor o es igual? Menos 2 es igual a menos 2. Por lo tanto pongo un signo de igual aquí. Ahorita van a ver por qué no pongo la parte de arriba. Ya lo comparé contra el menos 2. Ahora lo comparo contra los demás números. ¿Cómo es este menos 2 respecto a todos estos números? Si nos vamos a la recta numérica, el menos 2 está a la izquierda de todos los demás números que aparecen dentro del intervalo.
Y saben muy bien la regla de la recta numérica, que entre más a la izquierda esté un número es más pequeño y entre más a la derecha es más grande. Por lo tanto, este menos 2, ¿cómo es respecto a estos números? Pues es menor que todos ellos, por lo tanto pongo el signo de menor. Recuerden que la punta siempre debe de estar señalando al número menor, o en este caso la abertura señala al número de mayor. Ahora lo que quiero que vean, esta X son todos estos números. ¿Qué es lo que me está diciendo esta desigualdad que puse aquí? Que menos 2 es menor o igual que todos estos números. Ahora vamos a seguir con el 4. Vamos a hacer la misma comparación. ¿Cómo es el 4 respecto a este 4? Vamos a hacerlo primero. El 4 respecto al 4 son iguales. Pongo un signo de igual. ¿Y cómo es el 4 respecto a los demás números? Pues si vamos a la recta, el 4 está a extrema derecha de todos los demás números. Por lo tanto, el 4 es más grande que todos los números. Y pongo mi signo. La punta señalando a los menores y la abertura señalando al mayor. Así es la forma de representar un intervalo con una desigualdad. ¿Qué me dice mi desigualdad? Que todos los números van a ser mayores o iguales que estos, y van a ser menores o iguales que 4. ¿Sí? Esa es mi forma de representar mi desigualdad. ¿Cómo compruebo que estos números sí caben dentro, o sí pertenecen a este intervalo menos 2, 4? ¿Cómo lo compruebo? Fácilmente. Trato de poner uno de estos números y hacer que las dos desigualdades se cumplan. Vamos a tomar el menos 1 y hacemos preguntas. Menos 2 es menor que menos 1. Si nos vamos a la recta, el menos 2 está más hacia la izquierda que menos 1. Por lo tanto, si es menor. La pregunta es, ¿menos 2 es menor o igual? Bueno, sí se cumple la desigualdad porque es menor. Entonces, esta desigualdad se cumple. Vamos a comparar este menos 1 con respecto a este 4. Menos 1 es menor o igual a 4. También se cumple la desigualdad porque menos 1, es menor que 4. Ahí se está cumpliendo la desigualdad, lo que me quiere decir que este menos 1 sí pertenece a este intervalo. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar un número y compararlo aquí en la desigualdad que no esté dentro de mi intervalo, dentro de estos números que yo bajé de acá arriba? ¿Qué pasa si tomo el 5? Vamos a checar. Si pongo un 5 aquí, si ahí fuera un 5, menos 2 es menor o igual que 5. Ok, sí se cumple. Vamos a ver la otra. Se tienen que cumplir las dos desigualdades para saber que ese número sí fuera parte del intervalo. 5 es menor o igual a 4. Esta no se cumple porque 5 no es menor ni tampoco es igual a 4. ¿Y por qué no se cumple? Porque este número 5 no pertenece al intervalo menos 2,4. Así es como se representa una desigualdad. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a ver de un intervalo abierto. El intervalo que vamos a analizar es un intervalo, vamos a hacer el mismo, miren, menos 2,4, pero ahora el intervalo va a ser abierto. Ya tengo su forma expresada en forma de intervalo. Hago la gráfica: 0, menos 1, menos 2, menos 3, a poner menos 4,
1, 2, 3, 4, 5. Ahí tengo mi gráfica. Voy a graficar mi intervalo. Tomo el menos 2 y el 4. Donde está el menos 2, ahora en vez de poner un corchet, pongo un paréntesis. Donde está el 4, pongo el otro paréntesis. Ahí está. Este es mi intervalo de números. Mi intervalo abierto, menos 2, 4. ¿Cuál es la diferencia con el intervalo cerrado? La diferencia es que este paréntesis me restringe la posibilidad de ocupar el número donde está situado. Por lo tanto, este menos 2 yo no lo puedo bajar ni lo puedo ocupar. Entonces mi intervalo sería menos 1, 0, 1, 2, 3 y el 4 tampoco no lo puedo ocupar. Vamos con la desigualdad. La desigualdad se hace de la misma manera. Vamos a checarlo. Ponemos la X, ponemos el menos 2 y ponemos el 4. ¿Cómo evalúo? Perdón, este se ve un poquito chueco. Ahí está. Evalúo de la misma manera que evalué anteriormente. ¿Cómo es este menos 2 respecto a todos estos números? Si ven, todos estos números están a la derecha del menos 2. Por lo tanto, este menos 2 es menor que todos estos números. No hay un menos 2, por lo tanto no se pone un igual. Nos vamos con el 4. ¿Cómo es este 4 respecto a todos estos números? Si ven, el 4 está a la derecha de todos estos números, por lo tanto el 4 es mayor. Y pongo mi desigualdad correspondiente, recordando siempre que la punta siempre va a señalar al número menor. Y así queda mi intervalo. ¿Cómo lo compruebo? Bueno, tomo el 1. Menos 2 es menor que 1. Sí, se cumple. 1 es menor que 4. Sí, se cumple. ¿Por qué se cumple? Porque este 1 sí pertenece a este intervalo de números. ¿Qué pasa si yo hago caso omiso y tomo el 4? Que les dije que no se puede bajar porque el paréntesis lo restringe. Vamos a poner el 4 a ver qué pasa. Y vamos a analizar la desigualdad. Menos 2 es menor que 4. Ah, esta sí se cumple. 4 es menor que 4. Esta no se cumple. Porque 4 no es menor que 4. 4 es igual a 4. ¿Y por qué no se cumple? Porque este 4 no pertenece a este intervalo de números abierto. Esa es la razón por la cual no se cumple mi desigualdad. Intervalo cerrado, intervalo abierto. Vamos a ver intervalo mixto. Vamos a poner nuevamente intervalo, gráfica y por último desigualdad. Son las formas de representar un intervalo. Vamos a poner ahora otro intervalo. El intervalo que vamos a mostrar ahora va a ser un intervalo mixto. ¿Qué es esto? Que de un lado va a ser cerrado. Vamos a poner un menos 3, menos 3,2 y del otro lado va a ser abierto. Vamos a graficar nuestro intervalo. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo grafico este? De la misma manera. Menos 3. Aquí donde está el menos 3, sitúo el corchet. Buscamos el 2 positivo y aquí sitúo el paréntesis.
Este va a ser mi intervalo de números. ¿Qué intervalo? Un intervalo mixto, menos 3,2. Ahora lo que quiero ver es qué números pertenecen a este intervalo. El menos 3, ¿lo puedo ocupar? Sí lo puedo ocupar porque hay un corchet. Entonces, ¿qué números pertenecen? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. El 2, ¿lo puedo ocupar? El 2 no lo puedo ocupar porque hay un paréntesis que me restringe bajarlo y ocuparlo. Por lo tanto, ese 2 no es parte de nuestro intervalo o no pertenece a nuestro intervalo. ¿Cómo lo expreso en forma de desigualdad? Va a estar expresado de la misma manera. Pongo el menos 3, pongo la x y pongo el 2. Menos 3, ¿cómo es respecto al menos 3? Es igual. Menos 3, ¿cómo es respecto a los demás números? Está a la extrema izquierda de los demás números, por lo tanto es más pequeño o más chico. Es menor. El 2, ¿cómo es respecto a todos estos números? Pues el 2 es más grande porque está a la derecha de todos estos números en la recta numérica, por lo tanto es más grande. Pongo el signo correspondiente, a sabiendas que la punta siempre señala al número menor. Y esa es la forma en que lo representamos mediante desigualdad. Ahora vamos a corroborarlo rápidamente. Tomamos cualquier número. El 0. Menos 3 es menor que 0. Pues en la recta numérica sí, porque el 0 está menor o igual que 0. El 0 está a la derecha, está bien. El 0 es menor que 2, también se cumplen las dos. Por lo tanto, el 0 sí es parte de este intervalo, sí pertenece a este intervalo. Vamos a ocupar el 2, ¿sí? El 2 para corroborar que no es parte del intervalo porque no me dejó ocuparlo. Entonces vamos a poner el 2 a ver qué pasa. El menos 3 es menor que 2, menor o igual que 2, esta sí se cumple. Pero vamos a ver si se cumple la otra. El 2 es menor que 2, esta no se cumple porque el 2 es igual a 2, no es menor que 2. ¿Por qué no se cumple? Porque este 2 no pertenece a los números que están dentro de este intervalo. Entonces ahí nuestra igualdad está bien representada. Vamos a ver el otro intervalo mixto de la otra forma, abierto de un lado y del otro lado va a ser cerrado. Vamos a poner un intervalo, positivo, digámoslo así, 1,6. Vamos a hacer la recta numérica, vamos a dibujarla. Podemos poner el 0 aquí ya que no tenemos números negativos dentro de nuestro intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y uno más para representar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Esta es nuestra recta numérica. ¿Qué dice el intervalo? De un lado es 1, pero es abierto, hay que poner el paréntesis. Y del otro lado es 6, cerrado, hay que poner corchete. Aquí está mi intervalo. Mi intervalo es 1, 6. ¿Y qué números están dentro de ese intervalo? El 1 tiene un paréntesis, no lo puedo ocupar. Entonces está el 2, el 3, el 4, el 5. El 6 tiene corchet, sí está dentro del intervalo. ¿Cómo lo represento? Con una desigualdad. De la misma manera pongo los dos números, la X y el otro número. El 1, ¿cómo es respecto a estos números? Es menor que todos estos, por lo tanto, pongo el signo. El 6, ¿cómo es respecto a este 6? Es igual, pongo un igual. El 6, ¿cómo es respecto a los demás números? Aquí lo vemos, mire, está a la derecha de todos los demás, por lo tanto es mayor. Y sabemos que la punta siempre apunta o se dirige hacia el menor. Y esa es la forma de representar mi desigualdad. Chequen bien que a la hora de que son intervalos mixtos,
siempre del lado donde está el corchet siempre va a haber una menor igual o mayor igual, y siempre del lado que está el corchet también va a haber una. Del lado que tiene paréntesis solamente va a haber un símbolo. Aquí también solamente hubo un símbolo. Y esa es la forma de representar un intervalo mixto. Vamos ahora a trabajar los últimos intervalos. Vamos a hablar ahora de los intervalos infinitos o no acotados. Vamos a ver un ejemplo de intervalo mixto. Menos infinito, 4. ¿Cómo lo representamos en la recta numérica o en la gráfica? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos infinito. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos infinito. Ok, ¿cómo representamos esto? Para representar los intervalos, perdón, aquí me falló. Los intervalos infinitos, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar el que sí tiene número. Del 4 ponemos su corchet. ¿Y hasta dónde me dice que va a llegar? O desde dónde empieza, mejor dicho. Empieza desde menos infinito, entonces ahí está, este es mi intervalo. ¿De dónde a dónde es? Desde el menos infinito hasta el 4 positivo. Y ahora, ¿cómo le hago para representar mi desigualdad? Tengo que representar todos estos números que van desde el 4, porque hay corchet, sí lo puedo ocupar hasta el menos infinito. Pongo la X y pongo el 4. Tengo que representar todos estos números: 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, así hasta el menos infinito. ¿Cómo es el 4? Este 4, ¿cómo es respecto a este 4? Es igual. Ahora, ¿cómo son todos estos números que van desde el menos 3 hasta el menos infinito? Van a ser menores. Así es como se representa un intervalo infinito. Vamos a ver otro intervalo infinito de otra forma. Desde el menos 3, hasta el infinito. ¿Cómo lo representamos en la gráfica? Vamos a graficar. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta el infinito. Te dije, vamos a empezar representando el que tiene el número. Ponemos el corchete en menos 3 y de ahí hasta el infinito. Mi intervalo, recordemos que es menos 3, infinito. Y entonces, ¿qué números caen dentro de este intervalo? Hay corchet, cae el menos 3, el menos 2, menos 1, 0, para no escribir todos, hasta el infinito. Entonces vamos a poner mi X y el menos 3, perdón.
¿Cómo es el menos 3 respecto al menos 3? Pues es igual. ¿Cómo es el menos 3 respecto a todos los demás números? Chéquense bien, el menos 3 está a la izquierda y todos los demás números desde el menos 2 hasta el infinito están a la derecha de él. Quiere decir que son más grandes. Por lo tanto pongo el signo que apunte hacia el más pequeño. El menos 3 es más pequeño que todos los demás números. Así es como queda representado mi intervalo. ¿Sí? De esta forma culminamos lo que es la representación de intervalos mediante la forma de intervalo, mediante una gráfica y mediante una desigualdad. Con esto terminamos el video. Espero les sirva para reforzar lo que vemos en clase, que se apoyen en él para las tareas que les pueda encargar, y nos vemos en el próximo video. Gracias.